que traemos cada 8 días. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 8 que comenzábamos hace 8 días a mirar acerca de Jesús, mediador de un nuevo pacto. Jesús, mediador de un nuevo pacto. Veamos hace 8 días figuras del verdadero y íbamos versículos 1 hasta el versículo 6. Y ahora vamos a mirar el nuevo pacto de Dios, versículo 6 hasta el versículo 13 de la lectura que se ha hecho allí. Bien, cuando hablamos del nuevo pacto, y es lo que va a comenzar a hablar ahora, tenemos que entender que hay un viejo pacto. Y cuando hablamos del nuevo pacto, podemos decir que ese es el pacto de la gracia, el pacto de la gracia. Y que los antiguos pactos que la Biblia habla, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto de la ley o el mosaico con Moisés, el pacto davídico, son solo referencias o son tipologías del verdadero pacto, que es el pacto de gracia, o en este caso el nuevo pacto. Todos son referencias del nuevo pacto. Entonces hay cosas obviamente que no pasaron, no continuaron. Es decir, hay cosas en los pactos antiguos que se llaman descontinuación, es decir, ellos fueron descontinuados, pero hay cosas que continuaron. Entonces cada pacto va ligado el uno al otro, como una vez aquí tuvimos la oportunidad de ver esos pactos. Pero ahorita vamos a comenzar a ver ese nuevo pacto, obviamente. Y entonces el concepto del nuevo pacto lo encontramos en la Biblia. Ahora yo hacía referencia a Lucas 22:20, donde dice que esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesucristo. Le da la referencia solamente Lucas 22, y también en todos los evangelios aparece Jesús diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es decir, Jesús sella ese nuevo pacto con su sangre. También lo vemos en 1 Corintios 11:25, también con la cena. Dice que tomó Jesús la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, como una referencia antes de entrar en los 2 puntos que tengo esta mañana, podemos encontrar también que dice el apóstol Pablo que Dios nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, ok. Entonces vamos a leer una vez más los versículos 6 al 13, que es donde vamos a estar esta mañana trabajando. Desde el 6, aunque hace 8 días llegamos al 6, pero quiero que leamos el 6. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Note que ahí está hablando la promesa de un nuevo pacto. Pero entonces dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, y este es el punto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y obviamente continúa hablando del nuevo pacto en capítulos que vamos a ver posteriormente, 9 y 10. Yo tengo 2 cosas esta mañana. Lo primero es el carácter inadecuado del antiguo pacto, y luego la descripción del nuevo pacto. Estos versículos que acabamos de leer, eso es lo que vamos a encontrar, 2 cosas. El tema de esta mañana es el nuevo pacto de Dios, y vamos a encontrar, número 1, el carácter inadecuado del antiguo pacto, y luego miraremos el número 2, la descripción del nuevo pacto. Así que lo vamos a enfocar como se enfocó acá el escritor de la carta a los hebreos. Número 1, carácter inadecuado del antiguo pacto, versículos 7 al 9. Carácter inadecuado
del antiguo pacto. Es decir, el antiguo pacto tuvo unas características por las cuales no pudo continuar. Dice, porque si aquel primero, está hablando del primer pacto, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahí está la clave. Si ese antiguo pacto, y aquí específicamente está hablando del pacto que Dios hizo con Moisés, cuando le entregó la ley, cuando le entregó los 10 mandamientos, a eso es que se está refiriendo ahora. Recuerden que siempre tenemos que ver que cuando la Biblia habla de la ley, está hablando de una ley civil, está hablando de una ley ceremonial y está hablando de una ley moral. Y acá específicamente está hablando ya, entra lo que es la ley moral. Entonces dice el versículo 7, porque si aquel primero, es decir, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, es decir, este pacto entonces tenía un defecto. Este pacto fue defectuoso, no por Dios, no por el pacto. Porque la ley, hermanos, es perfecta, la ley nunca es defectuosa. Aunque la ley estaba condicionada en el pacto, y el mismo pacto que Dios le da a Moisés no es defectuoso por Dios o por el pacto, o no es defectuoso por la ley, sino que el defecto radica en las personas, en el pueblo de Israel, que es lo que hemos venido mirando. El pacto fue defectuoso porque las personas no pudieron cumplir el pacto, y eso es lo que vamos a mirar. Entonces es muy importante que comencemos a ver eso. Primero, fue defectuoso no por el pacto en sí, como ya lo dije, sino por el mismo hombre. Versículo 7 dice, ciertamente, o sea, si este pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, el segundo pacto viene precisamente porque este pacto fue defectuoso, pero no el pacto en sí, sino por el hombre. Muy importante que entendamos eso. Entonces, mire, hermanos, Dios, y es una manera de que comprendamos a Dios, o yo no sé si decirlo mejor, Dios de alguna manera nos comprende a nosotros, y es lo siguiente: Dios no se puede revelar de una manera tan directa, sino que Dios tiene que hacerlo de una manera progresiva. Entonces, cuando el hombre cae, lo primero que Dios hace es dar algo que los teólogos han llamado el protoevangelio. En Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente, habrá una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. ¿Y qué va a pasar? Que aunque la simiente de la culebra le va a picar el calcañal a la descendencia de la mujer, dice que esa descendencia de la mujer le va a aplastar la cabeza. Y ahí está hablando, eso se llama el protoevangelio, ahí está hablando ya de Jesucristo. Es decir, Dios promete un redentor. Tan pronto el hombre cae, la raza humana cae con Adán, Dios promete un redentor, la redención. Y ese hace parte, esa promesa del Mesías ya hace parte de hablarnos de un nuevo pacto que Dios va a hacer en la simiente. Es decir, es el pacto de gracia, el cual Dios ya comenzamos a verlo en la simiente, porque el hombre es defectuoso. Entonces Dios tiene que comenzar a mostrar, y se va revelando progresivamente en los pactos, y en cada pacto está apuntando al verdadero, y eso es lo que tenemos que ver en el Antiguo Testamento, hasta que llegue el verdadero pacto. Y ya cuando llegue el verdadero pacto, hermanos, como lo vamos a ver ahora, todo lo que quedó atrás quedó obsoleto en el sentido, no que quedó obsoleto en el sentido de que vamos a cerrar el Antiguo Testamento y ya no lo vamos a mirar, no, porque nosotros vamos a mirar otra vez esa progresión que encontramos ahí, cómo se fue revelando, cómo Dios se fue dando a conocer. Y digo que lo hizo de pronto por nosotros, porque nosotros somos muy torpecitos, y además para entender, y además con la naturaleza caída peor. Aún todavía siendo regenerados, todavía seguimos siendo torpes en nuestro entendimiento con relación a Dios y a su bendita palabra. Entonces Dios tiene que ir haciéndolo de una manera progresiva, y por lo menos usted no es el mismo del año pasado. Usted en estos 4 meses que ya van, 3 meses que ya han pasado, usted ha progresado en el conocimiento de Dios, y usted ahora entiende mucho mejor a Dios, conoce mucho mejor a Dios que inclusive que el mes que acabó de pasar. ¿Por qué? Porque el conocimiento aún así para nosotros es progresivo, y cada día vamos a ir comprendiendo mucho mejor la teología, mucho mejor a Dios. Y entonces eso es la manera como entiendo que Dios de alguna manera tiene misericordia de nosotros,
y se da a conocer así por partecitas, no de una, porque nosotros no entenderíamos y nos explotaríamos. Entonces uno puede ver que esa es la secuencia de los pactos hasta que quedó obsoleto en el sentido de que ya cumplió su propósito. Cada pacto tenía un propósito y era de alguna manera mostrar el verdadero pacto, mostrar al Mesías, y si ya cumplió su propósito de mostrar lo que tenía que hacer, ya quedó obsoleto en ese sentido, y ahora nosotros apuntamos al nuevo pacto. ¿Por qué ahora el autor está ratificando esto? Y es muy importante que lo entendamos. Recuerde siempre lo que estaba pasando. El autor está escribiendo a una iglesia hebrea, por eso se llama el libro de Hebreos, es decir, a una iglesia judía. Ellos siendo judíos y conociendo todo este sistema, conociendo todo el antiguo pacto, ellos abrazaron el evangelio. Ellos conocieron el evangelio y dijeron, bueno, Jesucristo es el Mesías, es el cumplimiento. Pero ellos, no sé si por tradición, no sé si por costumbre, no sabemos por qué, quisieron volver. Quisieron decir, no, pero es que yo siempre he sido judío, yo siempre he ido al templo, yo siempre he sacrificado, desde niño me enseñaron y ahora yo me siento como mal de saber de que, ¿cómo así? Yo quiero hacer algo, yo quiero ver algo. Y hermano, eso no está muy lejos de nosotros. Tengo que decirle que lamentablemente, otra vez, pero por lo menos el 80% de lo que llaman hoy iglesias son así. Es decir, han abrazado el nuevo pacto, pero todavía no pueden descansar completamente en la gracia de Dios, sino que ellos quieren hacer algo, ellos creen que tienen que hacer algo para de alguna manera agradar a Dios, para de alguna manera ser recompensados, y lo voy a mostrar en las dos partes. Ahora que estamos viendo nosotros las doctrinas de la gracia en el evangelismo expreso, usted está viendo un punto, y es que recuerde la doctrina de la gracia. El hombre está, número uno, depravado totalmente por su pecado. Cuando hablamos de la depravación total, estamos diciendo que el hombre espiritualmente está muerto. El hombre no puede hacer absolutamente nada para Dios, a menos que Dios lo llame, a menos que Dios lo elija. Pero cuando Él lo elige de una manera incondicional, es decir, sin ninguna condición. Dios no elige a las personas para salvarlos porque vio que iban a creer, como algunos creen. Entonces, ¿cuál es el punto? Que lamentablemente la mayoría de las iglesias que son estilo arminiano, yo venía de ahí, de una de esas iglesias arminianas, no pueden ver totalmente la gracia de Dios para la salvación, sino que ellos, y eso fue lo que me enseñaron a mí, yo soy el que tomo la decisión para ser salvo. Es decir, si usted cree en Jesús y se arrepiente, o lo llevan a esto, si usted logra hacer la oración de fe, ya usted es salvo y debe mantenerse ahora. Ahora, si usted no se mantiene y va al mundo, usted puede perder la salvación. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo así? Entonces, mire, de entrada lo que están enseñando es, y como yo decía estos días, que Jesús, al morir, Él creó una posibilidad de salvación, ¿verdad? Entonces, ¿quién es salvo? Pues el que responda a esa posibilidad de salvación. Si Cristo cuando muere crea una posibilidad de salvación, es decir, Jesús muere por todo el mundo, no muere por nadie específicamente, sino que Él muere por todo el mundo, como yo lo aprendí desde muy niño. Jesús muere por todo el mundo, y ahí está la oferta de salvación. Es decir, Jesús muere en la cruz, no específicamente por una persona, sino que Él muere por todo el mundo. ¿Y quién es salvo? Pues aquel que pueda creer. Ese punto lo que está diciendo es que el hombre entonces no está muerto espiritualmente, sino que el hombre tiene una capacidad de respuesta a Dios cuando el evangelio se predica. Entonces el mejor ejemplo que lo puso el pastor Sproul, que a mí me gusta ese ejemplo, es este. Las personas entonces creen que el ser humano en su pecado está en el mar, como en la profundidad del mar, se está ahogando. Y él se está ahogando, pero él le alcanza a sacar la mano, ¿no? Él le alcanza a sacar la mano. Entonces, ¿qué hace Dios? Le tira un lazo, y él entonces llega y ve el lazo, que es la salvación de Cristo Jesús, y él entonces se agarra. Y entonces él se agarra duro, entonces luego el Señor lo ala y él sale. Entonces es tan bonito eso, que es lo que creen la mayoría de las iglesias arminianas. Creen que la salvación es de Dios por gracia, porque les tiró el lazo, pero que de alguna manera ellos se agarraron y por eso salieron. Pastor Sproul dice, no, nosotros los reformadores creemos diferente. Creemos que el hombre está totalmente muerto y está en la profundidad del mar. Muerto. Dios viene, se mete hasta la profundidad,
agarra ese muertico, le da vida y lo saca a la orilla. Y cuando ya la saca a la orilla, ¿ahora qué tengo que hacer? Dice, aquí está Jesucristo, cree en el Evangelio. Eso se llama regeneración. ¿Y de quién es la obra? Totalmente, esa es la gracia, ese es el Evangelio, ese es el nuevo pacto. Y lo que Dios quiere mostrar es eso, para que las personas no vayan otra vez a volver a confiar. Ahora, el otro punto es, y es lo que quería decir, es lo primero en cuanto a la salvación. En cuanto ya tener la salvación, entonces ahora sigue la línea arminiana diciendo, usted es responsable de cuidar su salvación, porque si usted se descuida, y yo tenía ese temor anteriormente, el Señor viene y usted está en pecado, es decir, usted cometió algunos pecados y no se logró arrepentir, usted se va para el infierno. La Iglesia Católica lo enseña diferente, usted se va para el limbo, bueno, el limbo son los niños, va para el purgatorio y a ver allá cómo sale. Pero en este caso no le dan alternativa a uno, sino no, si usted creyó en Jesús, pero usted se descarrió, por decir algo, es decir, usted creyó en Jesús, pero esta semana se descarrió y vino el Señor, ahí se quedó y se va para el infierno. Entonces uno se pregunta, ¿entonces la salvación fue de quién? De la persona. Porque, y esto es muy importante, si usted cree que usted puso una milésima para su salvación, con esa milésima usted la pierde. Entonces el que cree que la salvación se pierde, o alguien dice, no, la salvación o la persona, bueno, entonces está bien. El que cree que la persona se pierde, si él dice que ya es salvo, es creyente, pero él se pierde, esa persona, entonces su salvación es por obras, y no es lo que la Biblia enseña, así que él no tiene ninguna salvación. Entonces, ¿cómo es que la salvación? Jesucristo lo hizo de pura gracia, Él lo hizo, y cuando Él ya nos sacó a la orilla, Él nos puso a caminar ahora, porque muchas personas van a decir, o sea que yo soy salvo ya y puedo hacer lo que se me da la gana. No, porque para eso el Señor nos escogió, para vivir una vida santa. Y el punto es este, fuimos predestinados para ser como Jesucristo, de donde cuando Dios regenera a una persona, y Él le da vida a esa persona, y lo trae a los caminos de Dios, esa persona va a caminar. Ahora, si esa persona, esto es lo que a muchos no les gusta, si esa persona por alguna razón llegase, digamos, a entrar en algún pecado o estuviese en algún pecado y el Señor Jesucristo viene, la persona se va a ir al infierno, el Señor se la lleva. El Señor se la lleva. ¿Por qué? Porque esa persona es de Dios. En cuanto a la santidad, obviamente perderá en las recompensas muchas cosas. Pero en cuanto a su salvación está segura, porque la salvación no depende del individuo, sino depende del Señor que lo salvó. Vuelvo y aclaro, esto no es una licencia para que usted ahora viva como se le da la gana, no, porque una persona que ha conocido el Evangelio y que sabe que el Señor lo salvó, se va a entregar a ese Evangelio, se va a entregar a Jesucristo para vivir una vida que a Dios le agrada. Vamos a vivir para la gloria de Dios, y eso implica santidad en nuestras vidas, celo por la palabra de Dios. Pero entonces, eso es lo que significa el nuevo pacto. El nuevo pacto y la salvación para nosotros descansa única y exclusivamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y nada tiene que ver conmigo. Con todo respeto, porque aquí está la mamá de Marley, pero una de las cosas que me hizo salir a mí de esta iglesia donde yo estaba, la Alianza Cristiana, fue escuchar al presidente decir que es 50 y 50 en una reunión que tuvimos, y se paró a decir que no era, que la tal gracia no era tal gracia, sino que era 50 y 50, es decir, Dios aporta una parte y yo tengo que aportar la otra para sostenerme. Cuando dijo eso, yo dije, por aquí no es, porque yo ya estaba estudiando la gracia, y aunque no la conocía totalmente, yo me estaba adentrando en la gracia, y por buscar la gracia fue que Dios me permitió conocer esta parte de la reforma. Entonces es muy impresionante lo que la gente puede aportar. Pensar que la salvación la sostengo yo es anular completamente la obra de Jesucristo, porque sencillamente Jesucristo hubiese dicho, y Dios hubiese dicho, si ustedes se pueden salvar, así sea con un puntico, pues sencillamente yo no tengo que enviar a mi hijo a morir. Pero no, desde el mismo momento que el hombre peca, el Señor se da cuenta, Dios sabe que el hombre no puede salvarse, y mucho menos sostener la salvación. Como algunos creen, Dios me salvó, hizo su obra, pero ahora me entregó la salvación y me dijo, sosténgala usted. No, hermano, mientras usted no sea perfecto y usted tenga todavía esa naturaleza pecaminosa en usted, usted no puede sostener la salvación, jamás la va a sostener. Ok,
Vamos a mirar entonces por qué era defectuoso. Gálatas capítulo 3, yo creo que todo lo que le dije está aquí, Gálatas 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10, leemos así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en algunas cosas escritas, en todas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este es el punto crítico. ¿Por qué el antiguo pacto es débil y quedó obsoleto? Y como estamos viendo acá, y hubo necesidad para el nuevo pacto, porque el antiguo pacto determinaba que los 10 mandamientos tenían que cumplirse a cabalidad. Tan es así que Santiago dice: si alguno dice que guardó ciertos mandamientos, o puede ser que guarde 9, pero dice que quebranta uno solo, se hace culpable de todos. Es decir, cuando Dios dejó la ley moral, había que cumplirla perfectamente, pero nadie la pudo cumplir, así que quedó maldito. Por eso dice aquí, dice que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno, es que esto es tremendo, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cuando habla de que por la ley ninguno se justifica, es decir, es confianza en el hombre. Es que el hombre podía confiar en la ley para salvarse. No, no se puede. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas, no es de fe. Pero entonces mire el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí redimir es comprar. Cristo nos compró o nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Ahora, quiero mostrarle esto, hermanos. Y no traje el texto acá, pero solamente se lo menciono. Quiero llevarlo, y mire, porque es que así está la iglesia de hoy día. A Deuteronomio capítulo 28, que usted lo conoce, del 1 al 14 usted va a encontrar donde el Señor dice: bendito el que está acá, bendito y bendito. Serás cabeza, no serás cola, estarás arriba, no estarás abajo. Bueno, todo eso, serás un campeón, serás un vencedor. Pero si usted lee concretamente, dice: si permanecieres en mi ley, si guardares mis mandamientos. Ahora, del 15 en adelante hasta el 68, usted va a encontrar: maldito todo aquel que no, maldito todo aquel que no. ¿Sabe qué le gusta a la iglesia de hoy día? Los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28. Es más, ni siquiera ellos se fijan en la condición que está allí, de que si no guarda, si guarda, yo voy a hacer esto, si guarda, yo voy a hacer esto. Y no se fijan en los 15, del 15 al 68, que está maldito. Le voy a concluir ese Deuteronomio 28, hermanos. Escuche, no son promesas para el nuevo pacto. Usted no puede coger ninguna promesa de Deuteronomio capítulo 28 o cualquier promesa que hablan de la entrada del pueblo a la tierra prometida, porque no son para la iglesia. El antiguo pacto, que quedó obsoleto, como lo estamos viendo acá, tenía que ver con el cumplimiento, el obedecer perfectamente para poder, número 1, entrar a la tierra prometida; número 2, ser bendecido por Dios en las cosas materiales. Pero esto fue para el pueblo de Israel. Entonces, si lo vamos a mirar, realmente, ¿por qué quedó obsoleto? Porque ningún personaje del antiguo pacto pudo cumplir la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, de tal manera que ellos quedaron bajo maldición. Ahora, ¿qué pasa con las bendiciones materiales? Cuando ellos obedecían ciertos mandamientos, Dios los bendecía materialmente. Cuando ellos desobedecían, Dios los maldecía. Pero entonces, eso no aplica para nosotros. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el error más grande, hermanos? Coger las promesas del antiguo pacto, que fueron terrenales, que fueron para Israel y que estaban bajo un pacto inferior, y agarrarlos para nosotros. Es decir, cuando alguien hace eso, está haciendo lo mismo que los hebreos, que se están devolviendo al antiguo pacto.
Es decir, lo que está diciendo es eso: tú y yo no podemos coger las promesas que eran para Israel, que eran materiales, es decir, te voy a entregar una tierra para que la poseas, para que la heredes. Yo no puedo coger eso y voltearme y decir que mi tierra ahora es mi casa o mi carro o mi negocio. No, hermanos, no, porque en el nuevo pacto son bendiciones espirituales y tiene que ver con la redención y tiene que ver con el carácter del cristiano y tiene que ver con la vida eterna y tiene que ver con la gloria de Dios. No tiene que ver nada con las cosas materiales. Amén, así es. Entonces, cuando hoy día la iglesia está tomando promesas del antiguo pacto, está haciendo lo mismo que los hebreos, se están devolviendo al pacto inferior. Eso es lo que están haciendo. Y entonces, veamos otra vez el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Por eso se necesitaba el segundo. La promesa de establecer un nuevo pacto la encontramos en el versículo 8. Entonces, pasando eso, y obviamente del versículo 8 hasta el 12, no voy a ir allá, pero ahí está la cita, usted tiene la referencia. Es una cita de Jeremías 31 al 34. No voy a ir allá, pero sí voy a tomar otras citas parecidas. Versículo 8 dice: porque reprendiéndoles dice, note lo que está diciendo, y así está la escritura, en Jeremías 31. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es decir, ese pacto el Señor no le agrada. Hay una parte donde dice que está cansado, deseo de animales, de holocaustos, de sacrificios, porque dice, no, esto ya, no, aunque era una tipología del verdadero, pero el Señor ya no quiere esos sacrificios. Ahora cuando David oraba: Señor, yo sé, no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos, los sacrificios tuyos son el corazón contrito y humillado. Es decir, Israel presentaba sacrificios externos, pero internamente estaba lejos de Dios. Eso es lo que pasa hoy día con muchas personas. Ofrecen sacrificios externos, pero internamente están lejos de Dios. Y más le vale que tú y yo nos cuidemos de eso, hermanos. Que lo externo que hacemos sea una expresión de la vida interna espiritual que tenemos. Porque si no, estamos en hipocresía, como esta tarde, si Dios me lo concede, hablaré en tu lugar. Entonces aquí hay una promesa de establecer un nuevo pacto, y como ya lo dije, usted puede ir allá a Jeremías. Pero entonces dice: reprendiéndoles dice, es decir, ¿por qué les reprende? Porque el Señor vio que ellos no cumplieron las demandas. Ahora vamos a mostrarle un texto de pero ¿por qué el Señor los reprende si sabía que no lo podían cumplir? Ahora vamos a mirar la razón. Pero entonces Él promete: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, y aquí está el punto que quiero aclarar, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Porque alguien se va a levantar y va a decir: ¿cómo así? Mire, el nuevo pacto es para la casa de Israel y la casa de Judá. Eso es para Israel. La iglesia no tiene por qué venir a tomar algo que no le corresponde. Claramente dice que es para Israel, hermano. Y aquí donde quiero otra vez, lamentablemente, el dispensacionalismo otra vez. Viene porque estoy hablando hoy de la ala arminiana. Pero las iglesias arminianas son dispensacionalistas. Y entonces el error más grande del dispensacionalismo, pues a pesar de que obviamente se cree en el rapto, todo eso, nosotros creemos en el rapto pero distinto, ¿no? Ellos tienen esta enseñanza, ellos dicen que Dios tiene dos pueblos. Ese es el peor error, que Dios tiene un pueblo que se llama Israel, y que todas las promesas que están aquí, que Dios prometió en el antiguo pacto, era para Israel. Pero como Israel, dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, entonces, más a todos los que le recibieron, entonces usan ese texto para decir, como Israel rechazó al Mesías, entonces Dios tuvo que abrirse a los gentiles, y entonces Dios tuvo que formar ahora un nuevo pueblo que se llama la iglesia. Y entonces la iglesia entra en una especie de paréntesis, porque Dios trata con Israel. Israel es el pueblo de Dios, pero ahora la iglesia es un paréntesis, y al final el Señor va a salvar a todo Israel, malinterpretando Romanos capítulo 9 y 10 y 11. Entonces dicen que Dios tiene dos pueblos.
Hermanos, Dios tiene un solo pueblo. Es más, Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cómo me va a decir eso? Mire, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia y significa los llamados, los separados. Israel fue llamado, Israel fue separado. Es más, esa palabra también significa asamblea, los congregados en un lugar. Entonces Israel fue congregado, fue separado de los demás pueblos, es decir, ellos fueron eclesia. Y nosotros también somos eclesia. Ahora, quiero mostrarle que esta promesa, si alguien estaba pensando que era para Israel, porque dice que este es el pacto que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 2, por si alguien tiene dudas, ¿no? Sí, mire, es que ahí dice, no. Es que precisamente por estos textos malinterpretados es que hoy día muchos quieren judaizar. Porque dice Israel es el pueblo de Dios, entonces queremos judaizar, y hay una Biblia hebrea y queremos ser hebreos y todo de hebreos y todo. Pues eso es lo mismo que estaba pasando acá en la carta a los hebreos. Gracias a Dios, porque esta carta a los hebreos nos ayuda a entender que si ya estamos en Cristo y en el nuevo pacto, no tenemos por qué volver al antiguo pacto. Y ese es el punto. Pero, Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Mire que es bien claro. Sino que es judío el que lo es en lo interior. El judío es el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es judío? ¿El que tiene un linaje, el que pertenece a una etnia, o es el que es de corazón? De corazón, como la circuncisión no es externa, sino del corazón. Y Romanos 9, 6 al 8. Romanos capítulo 9, versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos según la promesa? Note, no son los hijos según el linaje de Dios, o no son el pueblo, en este caso de Dios, o no son israelitas según el linaje, según la etnia, sino según la promesa. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice: en tu simiente serán benditas. ¿Será bendito Israel? Serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, aún Dios, es que porque Israel prácticamente ni siquiera comenzó. Dios le hace una promesa a Abraham, pero Israel no comenzó ni siquiera con Abraham, porque Abraham tiene un hijo nomás de la promesa, que es Isaac. Isaac no hizo nada. Isaac tuvo 2 hijos, y Jacob, que es el hijo de Isaac, es prácticamente el padre, el patriarca, donde comienza a venir el pueblo. Ahora sí, con los 12 hijos de Jacob nace el pueblo, y precisamente creo que eran 70.000 personas, no estoy mal, que fueron, ¿alguien se acuerda? O 70 personas que fueron a Egipto, ¿verdad? Cuando estaba José. Ese ya es el pueblo. Y cuando comienza a hablarse del pueblo de Israel verdaderamente, aunque Dios le da el nombre de Israel a Jacob, pero cuando usted comienza a hablar del pueblo de Israel, ¿dónde es que se ve? Con Moisés, cuando lo saca de la esclavitud de Egipto. Ahí es que realmente es una nación. Es decir, Israel es una nación cuando Moisés viene y saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva por el desierto, y ya el Señor aparece dándole leyes. Esa ya es una nación, ahí es el pueblo de Dios. Pero la promesa fue dada a Abraham. Por eso dice Gálatas claramente, no vamos a ir allá en capítulo 4, pero dice que la simiente, que no dice la simiente sino una, y que la simiente es Jesucristo. Así que todos los creyentes, sean judíos o sean gentiles, son pueblo de Dios en Cristo Jesús. Yo escuchaba por ahí alguien decir: no, el pueblo de Dios es Israel y ahora es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es el pueblo de Dios. Yo he escuchado gente decir eso, y se paran y dicen: la iglesia no es el pueblo de Dios. La iglesia es
es la casa de Dios, es la iglesia, pero no es el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con Pedro y muchos más que dicen que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Y muchas veces en la Biblia encontramos que la iglesia se le llama el pueblo de Dios. Es más, Pablo dice que la iglesia es el Israel espiritual. Entonces, cuando Jeremías está haciendo la promesa y el autor de la carta a los hebreos la está tomando, y él está diciendo que esta fue la promesa que se hizo de que iba a establecer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, se refería a la iglesia, al pueblo de Dios. El pacto lo hizo en Cristo Jesús con todos aquellos creyentes, con la iglesia. Así que es para nosotros. Versículo 9, Dios los dejó porque ellos invalidaron su pacto, ellos no fueron fieles. Mire lo que dice el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres. Dios hizo el pacto con este pueblo el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuándo hizo el pacto? ¿Vio? Cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, ahí fue que hizo el pacto, ahí fue que se formaron en un pueblo. Pero entonces, ¿qué pasó? Ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. La razón entonces no está en Dios ni en el pacto, sino en el pueblo. Ellos no permanecieron en mi pacto. Pero quiero llevarlo a un pasaje, porque esto es tan tremendo de que no permanecieron en mi pacto. Vamos a mirar Éxodo capítulo 24, por favor. Y esto es impresionante. En Éxodo capítulo 20 Dios le da los 10 mandamientos y tuvieron tiempo para pensar. Y en Éxodo capítulo 24, note que esto es impresionante lo que vamos a encontrar. Dice el versículo 1, dijo Jehová a Moisés. Jehová dijo a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiud, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercaron, y suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo, escuche que esto es impresionante, todas las palabras de Jehová, es decir, la ley, y todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí se selló el pacto. Dios baja con las leyes y les dice, estas son las leyes para ustedes, y ellos dicen, son leyes buenas, justas. Nosotros nos comprometemos, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y sigamos leyendo, pero lleguemos al versículo 8 mejor. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó, esto es algo que quería, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es decir, el pueblo se comprometió a obedecer. Entonces, ¿por qué dice acá el versículo que estamos leyendo? Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, es decir, está refiriendo a ese pacto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, no había pasado no sé cuánto tiempo y ya ellos comenzaron a violar el pacto. Es decir, el tiempo que atravesaron Egipto fue una desobediencia total. Usted lee y verá, Israel fue rebelde, Israel fue desobediente, ya lo habíamos visto nosotros acá. Israel quedó como un ejemplo de desobediencia para nosotros. Entonces por eso el pacto fue inferior, porque Israel no fue capaz de obedecerlo. ¿Y por qué no fue capaz? Hermanos, por el pecado en el corazón. Por el pecado en el corazón. Ahora, es muy importante que entendamos eso, porque ese pacto se hizo con unas estipulaciones, y las estipulaciones era que Israel debía obedecer, y entonces habían unas consecuencias. Si obedecía era bendito, y si desobedecía estaba en maldición. Así que, hermano creyente, hijo de Dios del nuevo pacto, no puede ir usted al antiguo pacto y pretender que eso es para usted, porque eso fue para Israel y eso está en el pacto anterior. Después de hablarle esto que sería el carácter del antiguo pacto, ahora voy a hablar de la descripción del nuevo pacto, versículos 10 al 13. En el versículo 10 encontramos
que esa parte de la descripción hay como 4 cosas. La primera, que Dios entonces se compromete en el nuevo pacto a poner la ley en la mente y en el corazón de su pueblo. Versículo 10, quedémonos en Hebreos 8, versículo 10 donde vamos. Entonces dice, ya después de que él describe el antiguo pacto y por qué es inferior, ahora comienza a hablar de la promesa para el nuevo pacto. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya sabemos, casa de Israel, aquí es el Israel espiritual, abarca a todos los creyentes. Este es el nuevo pacto que haré entonces con los creyentes. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. ¿Por qué? Por pueblo. Ahí está el pueblo de Dios. Pero mire entonces lo que Él va a hacer ahora. ¿Por qué este pacto es superior? La ley de Dios para Israel, ¿dónde quedó escrita? En unas tablas. Es decir, todo lo que Israel hizo fue externo. No podía hacer nada interno, todo era externo. ¿Y esta ley ahora dónde está escrita? En el nuevo pacto, en la mente y en el corazón. En la mente y en el corazón. Ahora, la mente y el corazón, ¿qué es lo que implica? Lo que implica, y mirándolo pues a los antiguos, abarca todo lo que es el ser de las personas internamente. Es decir, Dios puso su ley ahora en el corazón de las personas. Es decir, cuando hablamos del corazón de las personas, y aquí tenemos que tener esta comprensión, Dios no podía poner esta ley en un corazón impío. Tenía que ser un regenerado. Entonces la promesa del nuevo pacto va acá, que el Señor iba a regenerar, es decir, iba a darle un nuevo corazón a las personas, y ahora sí el Señor iba a poner su ley en el corazón de esas personas regeneradas. Y ya dijimos que un corazón regenerado es que tiene una nueva disposición para poder cumplir y guardar la palabra de Dios. Vamos a mirar eso como una especie de ilustración en Ezequiel 36, que me gusta mucho este texto, versículo 25 al 27, porque no sé si yo me arrepentí con eso o comprendí el evangelio ahí, pero hermano, para mí este pasaje es tremendo. Ezequiel 26, 25. Usted que lleva tiempo conmigo, perdón, 36, yo dije 26, no, 36. Ezequiel 36, 25. Usted que lleva tiempo conmigo acá se ha dado cuenta que yo voy mucho a este pasaje porque es la mayor comprensión que yo he podido tener en cuanto a lo que se llama nuevo pacto o regeneración, la vida de la iglesia. Mira lo que dice Ezequiel 36, versículo 25. Voy a ir explicándolo. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia aquí es palabra, la palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo. Note lo que se necesita, y aquí lo está ampliando. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces hasta ahí estamos viendo que el Señor hace una transformación en el corazón de las personas por algo que llama agua pura, y ahí se refiere al evangelio, se refiere a la palabra. Cuando Dios envía esa agua pura que es la palabra, es por el evangelio, y esto dice Santiago 1:18, que nosotros fuimos regenerados por la palabra de Dios. Entonces es la palabra de Dios, es el evangelio lo que va a cambiar un corazón de una persona. No es tu consejo, aunque la oración vale y vamos a orar por esas personas, pero es el evangelio, es la predicación de la palabra, es el escuchar la palabra, lo que Dios va a traer para Él, usar esa herramienta de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para poder regenerar a una persona, es decir, cambiar el corazón o cambiarle su disposición. Su disposición era solamente al pecado y ahora va a disponer su corazón para las cosas de Dios. Sigamos leyendo Ezequiel 36, ahora sí el versículo 27, el 28 al 25 y 26 habla de un cambio. 27, pondré dentro de, esto es una secuencia, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Ven? Dígame si no hay regeneración ahí, porque el Espíritu Santo no viene a un corazón impío, tiene que ser regenerado. El Espíritu Santo lo regenera para Él venir a morar ahí, nos hace templo de Dios, casa de Dios, y Él viene y mora dentro de nosotros. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es una profecía, ¿no? Esto es una profecía al nuevo pacto. Y ahora sí, y haré. ¿Quién es el que hace? Dios. Dios fue el que trajo la palabra. Dios fue el que trajo un nuevo corazón. Dios fue el que puso el Espíritu Santo. Y Dios es el que hace ahora
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, se necesita la regeneración, se necesita el Espíritu Santo. Y cuando la persona tiene la regeneración, el Espíritu Santo, volviendo otra vez al texto que estamos leyendo, ahí donde el Señor pone la palabra en el corazón y en la mente, y como tiene la regeneración y tiene el Espíritu Santo, esa palabra no va a ser gravosa, esos mandamientos no van a ser externos, sino que van a ser internos, y las personas van a poder ahora caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces mucha gente trata de obedecer a Dios y no puede? Porque es que la ley de Dios es eterna, ella sigue. Es decir, y aclaro este punto, nosotros no somos salvos por guardar la ley, pero nosotros somos salvos para guardar la ley. Es decir, obedecer a Dios sin guardar los mandamientos es una consecuencia de la regeneración de mi corazón, es una consecuencia de que el Espíritu Santo está dentro de mí. Si yo estoy regenerado, es decir, he sido salvado, si yo soy salvo, tengo un nuevo corazón, el Espíritu Santo está habitando dentro de mí, hermano, los mandamientos de Dios para mí no son gravosos, van a ser deseables, como dijo el salmista, más que el oro. Y ellos son lámpara a mis pies. Yo amo la palabra de Dios, ahora amo los mandamientos de Dios y obviamente los voy a obedecer, porque esos mandamientos en el nuevo pacto son puestos en la mente y en el corazón, es decir, ahora la persona puede amar y puede querer cumplir esos mandamientos. Así que si una persona dice, no, yo conozco la gracia de Dios, yo conozco la justicia de Dios, Él me salvó, me perdonó, pero él no ama los mandamientos de Dios, no ama su palabra es el carácter de Dios. Los mandamientos son el carácter de Dios. ¿Usted quiere saber quién es Dios en su carácter? Ahí están las dos tablas. Pero esas dos tablas Dios se las dio externamente a Israel, a nosotros nos las clavó dentro con la regeneración, así de que amamos esos mandamientos, queremos cumplirlos porque son el carácter de Dios, hermano. No hay problema. Versículo 11 nos dice que todos de manera individual conocerán al Señor. Hebreos capítulo 8, versículo 11, bueno, dice anterior, y me serán por pueblo, y ellos me serán a mí por pueblo, dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, eso es muy claro. Versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Note lo que está diciendo. Ninguno va a enseñar a su prójimo cuando ya están regenerados y el Espíritu está allí. ¿Y por qué dice que no lo va a enseñar? Ya no alcanzo a ir allá porque el tiempo se me fue. Pero usted puede buscar Primera de Juan 2.20, el que está anotando. Primera de Juan 2.20 dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Dice. Y Primera de Juan 2.27 dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros os enseñará. Ahora, ¿cuál es la unción? El Espíritu Santo, que ya lo vimos en Ezequiel. El corazón regenerado tiene el Espíritu Santo. ¿Y quién le va a enseñar la palabra a esa persona? ¿Un hombre? No, es el Espíritu Santo el que le enseña la palabra. Por eso volvamos al versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. No, ¿quién le va a decir conoce al Señor? El Espíritu Santo. La unción es la que le va a decir conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Quiénes son todos? Todos los que están en el nuevo pacto. No todo el mundo, todos los que están en el nuevo pacto, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande que está en el nuevo pacto, que ha sido regenerado y tiene el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es la que le va a enseñar la palabra. Ahora una aclaración. Pastor, entonces no necesito maestros. Entonces bájese de esa predicación porque el Espíritu... No, eso no es lo que está diciendo. Porque recuerde que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar en el corazón de enseñarle a esa persona. Pero Él usa medios. Y los medios somos nosotros, los que Dios ha llamado. Usted como líder o como cristiano en su casa, Dios lo va a usar como un medio para hablarle al vecino, hablarle a su familia. A mí me usa como un medio para traer la palabra. Yo soy un maestro en ese sentido de que Dios me usa. Cuando dice aquí que no necesita que nadie le enseñe, y le voy a decir la verdad, yo no puedo enseñarle a usted.
Yo traigo la verdad, la expongo como maestro, pero quien le enseña a usted realmente es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en su vida. Mire, un impío viene y cuando se predica el Evangelio, es el Espíritu Santo el que toma ese Evangelio y le da el nuevo corazón, lo regenera y lo capacita para que atienda a la palabra. Ninguno de nosotros va a crecer por el sermón del pastor. El sermón del pastor es una guía y una ayuda, pero quien transfiere esa palabra a mi corazón para crecimiento es el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo es eso. No necesita que alguien venga y le enseñe. Por eso, hermanos, usted no debe convencer a nadie con sus palabras. Y por eso nosotros en la Reforma, entendiendo esto, no usamos estrategias. Que vamos a hacer esto para atraer gente, que vamos a dar almuerzo gratis para que se llene, que vamos a traer cantantes para no sé qué, vamos a poner un grupo de alabanza y música, mejor dicho, para que la gente venga. Esos son medios humanos que no van a servir. ¿Qué es lo que sirve? Exponer claramente la palabra de Dios, y el Espíritu Santo la usará para cambiar los corazones de las personas. Entonces, Él usa medios, se refiere a eso. El versículo 12 encontramos, esto es tremendo, y aquí sale un mensaje: Dios propiciará su pecado para nunca más acordarse de ellos. Versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque seré propicio. La palabra propicio ahí viene de la palabra propiciación, que literalmente significa quitar la ira de Dios. Es decir, Dios está airado con el pecador, dice la Biblia, todos los días. No es que Dios ama al pecador, como dice por ahí. Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Eso no está bien. Porque Dios, al aborrecer el pecado, aborrece al pecador. Dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Pero cuando hay la propiciación, es decir, cuando el pecador se arrepiente, hay una propiciación. La palabra propiciación es que se quita la ira. Es decir, antes de su conversión y antes de mi conversión, Dios estaba airado conmigo por mi pecado. Pero entonces, cuando yo creí en Cristo, porque Dios había hecho una obra a través de la palabra del Evangelio y me ha regenerado, y yo pude creer en Cristo, entonces Dios quitó su ira. Esa es la palabra propicio. He sido propicio, es decir, la ira del Señor fue quitada y a cambio yo soy acepto delante de Él, pero no por mí, sino por la obra de Cristo. Recuerden que el propiciatorio, para quitar Dios la ira, tenía que haber sangre. Y en este caso es la sangre de Jesucristo la que quitó la ira de Dios. Y por eso puede decir el texto, y vamos a leer otra vez, versículo 12: porque seré propicio, es decir, la ira de Dios será quitada por la sangre del nuevo pacto. Jesucristo dijo: y esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces seré propicio por la sangre del nuevo pacto. ¿A qué? A sus pecados, que tenían sus injusticias. Ahora escuche acá: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y piensen en esto, hermano. En este momento, si usted fue perdonado, nunca más se acuerda Dios de ese pecado, de esa iniquidad. Por eso que usted es salvo, por eso que usted es justo, por eso yo soy justo, porque con un solo sacrificio me hizo perfecto para siempre. Lo veremos más adelante. Ya el Señor lo arregló, ya me perdonó. Ahora, el punto es el pecado remanente que me queda ahora. Ese pecado remanente que me queda, entonces, hijitos, si alguno ha cometido pecado, tiene abogado en el cielo, a Jesucristo, ¿verdad? Pero quiero traer a colación algo acá. ¿Y queda el pecado de mi hermano? Si Dios me perdonó a mí y nunca más se acuerda, cuando un hermano me falla a mí y yo lo perdono, ¿me acordaré? Y lo voy a decir, y no porque lo quiera defender, pero un caso con el pastor John MacArthur. Le están sacando algo de 20 años atrás. Ahora, yo no sé realmente, porque yo no conozco nada. Lo único que yo puedo decir es lo siguiente: cuando usted, porque hay una periodista que está sacando eso a la luz, pero lo que se conoce es lo de la periodista, porque ni John MacArthur ni la iglesia han dicho, no se han pronunciado, pero ya con eso que han sacado ya están acusando a John MacArthur. Yo le voy a decir una cosa:
primero hay que tener las dos versiones. Yo iría a John MacArthur a escucharlo a él, a ver qué fue lo que pasó. Eso por una parte. Por otra parte, si él se equivocó y es verdad lo que están diciendo hace 20 años, Dios no lo perdonó. ¿Quién soy yo para venir a desenterrar algo que está tan atrás? Yo he cometido pecados y graves, el Señor me perdonó. O usted ha cometido pecados y graves, Dios te ha perdonado. ¿Por qué nosotros vamos a sacar eso ahora a la luz? ¿Acaso no dice que si el Señor me perdonó y me limpió, nosotros también debemos hacer lo mismo con las personas? ¿Amén? Bueno, ¿por qué trae eso? Y terminamos entonces acá, versículo 13. El viejo pacto desaparece por su ineficacia y pues por la introducción del nuevo pacto, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora, ¿por qué dice que está próximo a desaparecer? Vamos otra vez al contexto. Cuando se escribió Hebreos, se cree que se escribió en el año 64 por ahí o 65. Jerusalén todavía no ha sido destruido el templo, es decir, todavía había sacrificios de animales en el templo. Es decir, el pacto antiguo todavía estaba en operación. Cuando se escribe Hebreos, el pacto antiguo todavía estaba en operación, por eso muchos estaban volviendo. Entonces lo que está diciendo es, y por eso entendemos aquí, al decir nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? Pues el de Cristo, el que le he venido hablando, del que es el sacerdocio más alto. Miren que todo ha sido la supremacía de Cristo. Y lo que ha hecho el escritor es desde el capítulo 1 hasta donde vamos a hablar de Cristo por encima de todo, superior, superior, superior. Y entonces ahora, al hablar del nuevo pacto, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Es decir, todo lo que hemos venido hablando lo ha dado por viejo. Y lo que se da por viejo se envejece. Es decir, este pacto en ese tiempo ya estaba envejecido y estaba próximo a desaparecer. Pero para nosotros ya desapareció. Ah, no hay. El viejo pacto, ¿cómo el Señor lo desapareció? Con la destrucción del templo y el no permitir una nueva reconstrucción. Hay quienes dicen que, ay, el reloj es Israel. Miren lo que le pasó a este pastor Andusi por pensar que el reloj es Israel, ahora está en problemas, tuvo que arrepentirse de lo que dijo. Y todavía hay gente que cree que va a haber una reconstrucción de un tercer templo. No lo va a haber, porque cuando Jesús habló del templo, Él dijo, yo soy el templo. Y el templo ahora es la iglesia. Y el templo que nos habla Apocalipsis, que desciende de Jerusalén, es una tipología para decir que el Señor viene con todo su pueblo, que es su casa, que es su templo. Bendito Dios. Gracias, Señor, por el nuevo pacto. Amén. La descripción del nuevo pacto. Vamos a orar. Amado Dios.